La noche era oscura, y el viento soplaba con fuerza, como si fuera un mal augurio de lo que estaba por venir. Ricardo estaba al volante de su coche, sintiendo en el pecho una mezcla de emoción y ansiedad. Hacía semanas que su esposa, Laura, le había insistido en asistir a una fiesta de trabajo, una de esas reuniones sociales de sus colegas donde, según ella, era importante hacer presencia. Pero, hasta esa noche, él no había prestado demasiada atención a la invitación. Era un hombre ocupado, con una agenda laboral intensa, y las reuniones sociales no eran algo que le apasionara. Sin embargo, algo lo había hecho cambiar de opinión esa noche. Quizás fue la forma en que Laura mencionó la fiesta, como si realmente quisiera que él estuviera allí con ella. Había sonado a una súplica en tono casual, pero había algo extraño. Una especie de nostalgia en su voz que lo intrigaba. A última hora, había decidido ir sin avisarle. Una sorpresa de esas que, pensó, podrían reavivar la chispa que parecían haber perdido. Cuando llegó al salón de eventos, el lugar estaba repleto de personas. Todos vestían elegantemente, con copas de champaña en las manos y sonrisas amplias en sus rostros. La música era vibrante, casi ensordecedora, y las luces tintineaban al ritmo de los bajos de la canción, que retumbaba en el ambiente. Ricardo avanzó entre la multitud, sintiéndose un tanto fuera de lugar, como si fuera un intruso en un mundo que no le pertenecía. No veía a Laura por ninguna parte. Atravesó la sala principal y llegó a una terraza exterior, donde la música se escuchaba más tenue. Allí, en una esquina, a la luz suave de las lámparas, divisó una figura femenina familiar. Laura estaba allí, de espaldas a él, conversando con un hombre que no reconoció de inmediato. Él se acercó lentamente, queriendo sorprenderla con su presencia, pero antes de que pudiera pronunciar su nombre, algo detuvo su paso. Observó cómo Laura sonreía de una forma que hacía mucho tiempo no le veía. Era una sonrisa profunda, llena de complicidad y emociones que él ya no recordaba. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre que la acompañaba se inclinó hacia ella, y Laura, sin dudarlo, acercó sus labios a los de él, fundiéndose en un beso que a Ricardo le pareció eterno. Sintió un frío recorrerle la espalda, y un dolor agudo comenzó a formarse en su pecho. Se quedó paralizado, incapaz de entender lo que veían sus ojos. Laura, su Laura, estaba besando a otro hombre en una fiesta donde todos parecían tan ajenos a su sufrimiento. Ricardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La escena frente a él parecía una pesadilla, pero no había manera de escapar. Observó la imagen desgarradora de su esposa besándose con aquel hombre desconocido, y su mente comenzó a inundarse de preguntas, inseguridades y recuerdos de momentos felices que ahora parecían teñidos de amargura. Incapaz de moverse o de apartar la vista, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Cómo había llegado Laura a ese punto? ¿Desde cuándo había comenzado todo? ¿Había algo que él mismo había pasado por alto en su propia vida? ¿Algo que pudiera explicar esta traición? A medida que el beso se prolongaba, sus pensamientos se tornaron en una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Finalmente, cuando el dolor en su pecho era insoportable, decidió actuar. Dio un paso hacia adelante. Su voz apenas un susurro al principio, y luego, en un tono más alto, dijo: «Laura». Ella se sobresaltó y giró la cabeza, sus ojos grandes y sorprendidos al ver a Ricardo frente a ella. El hombre a su lado también se detuvo, observándolo con una expresión de ligera incomodidad, como si comprendiera de inmediato la gravedad de la situación. «Ricardo», susurró Laura, su voz apenas un eco de culpabilidad y confusión. Él la miró fijamente, su rostro mostrando el sufrimiento profundo que llevaba dentro. No dijo nada más. Solo observó cómo ella buscaba desesperadamente una explicación, un motivo, algo que pudiera aliviar la tensión devastadora del momento. Pero Ricardo, exhausto, solo quería respuestas. Con una voz baja,
cargada de emoción contenida, le preguntó: «¿Quién es este hombre, Laura? ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegamos a esto?». Laura trató de encontrar palabras, pero su voz estaba atrapada en la garganta. Finalmente, el hombre a su lado, en un gesto de incomodidad, dio un paso adelante. «Creo que es mejor que me vaya», dijo en tono bajo, tratando de retirarse de la escena, pero Ricardo no lo dejó ir. Extendió una mano en señal de alto, sin despegar sus ojos de Laura. «Number, quiero respuestas», dijo en un tono firme y decidido, mirando al hombre con una mezcla de desprecio y tristeza. Laura, sintiendo la presión de su esposo, finalmente habló, con una voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo, por favor, no es lo que parece». «¿Ah, no?», respondió él con una amargura que le quemaba la garganta. «Porque desde aquí parece que estabas besando a otro hombre. ¿No te parece que deberías empezar a explicarme, Laura?». Laura bajó la vista, como si intentara encontrar las palabras adecuadas en el suelo, y luego comenzó a hablar. «Ricardo, no quería que te enteraras así. No quería que sucediera de esta manera. Todo esto se salió de control. Yo he estado sintiéndome sola durante tanto tiempo. Tú siempre estás ocupado. Y yo necesitaba sentir que alguien me prestaba atención, que me escuchaba». Esas palabras, como un golpe seco en el pecho, le hicieron recordar los momentos en que él había puesto su trabajo y sus ambiciones por delante de su relación. Comenzó a pensar en todas las veces que había dejado que sus ocupaciones lo alejaran de ella, en los momentos en que había ignorado las señales de frustración y tristeza que ella le había mostrado. Pero aún así, nada parecía justificar el dolor que estaba sintiendo. En ese momento, miró a Laura y dijo, con una voz más suave pero llena de tristeza: «Si te sentías sola, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no intentaste hablar conmigo antes de llegar a esto?». Laura lo miró a los ojos y su voz, entrecortada por el llanto, comenzó a fluir. «Lo intenté, Ricardo, tantas veces, pero cada vez que trataba de decirte cómo me sentía, me decías que estabas ocupado, o que era solo una fase que yo debía superar. Y empecé a sentirme invisible para ti, como si yo ya no importara en tu vida». Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. Había una parte de él que sabía que ella tenía razón, que había cometido errores, pero también sentía que esos errores no justificaban la traición. Estaba atrapado en una encrucijada emocional. El dolor de la traición y la culpa por sus propios errores se entrelazaban, haciéndole difícil discernir sus sentimientos. Después de unos momentos de silencio, Ricardo se dio la vuelta, incapaz de seguir enfrentando esa situación, y se dirigió hacia la salida. Justo antes de salir de la fiesta, sin mirar atrás, dijo: «No sé si algún día podré perdonarte, Laura». Con eso, dejó el lugar, su corazón hecho pedazos y su mente llena de una confusión devastadora. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después en su vida, pero aún no sabía hasta qué punto cambiaría todo. Se subió a su coche, las manos temblorosas en el volante, y condujo hacia su casa, sin rumbo, tratando de procesar el dolor y la traición que acababa de descubrir. Ricardo condujo por la ciudad casi sin prestar atención a las luces o al ruido que lo rodeaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podría siquiera regresar a su hogar? El lugar donde él y Laura habían compartido tantos momentos que ahora parecían lejanos y vacíos. Después de dar vueltas sin rumbo, llegó a su apartamento. Todo estaba en penumbras, y la quietud del lugar, que antes le resultaba acogedora, ahora lo sofocaba. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y se desplomó en el sofá, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de sus emociones. Las imágenes de Laura besando a aquel hombre se repetían en su mente una y otra vez,
como una cinta que se rebobinaba constantemente. Cerraba los ojos y la veía. Los abría y seguía ahí. Quiso gritar, pero el dolor era tan profundo que las palabras se le atoraban en la garganta. Pensó en la mujer con la que había compartido los últimos 10 años de su vida, en todos los momentos felices, en los sueños y las promesas que habían hecho juntos. ¿Acaso todo había sido una mentira? ¿Cuánto tiempo llevaba ella fingiendo? Las horas pasaron mientras él seguía inmóvil, hasta que el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su trance. Laura estaba allí, de pie, con el rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. Ricardo la miró, y el peso de su dolor volvió a golpearlo con fuerza. «Ricardo, por favor escúchame», dijo ella en voz baja, avanzando hacia él con pasos tímidos. Él levantó una mano, deteniéndola en seco, y se puso de pie, con la mirada firme y fría. «No quiero escuchar más excusas, Laura. Me duele verte aquí, y me duele aún más saber que me traicionaste de la peor manera. ¿Por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste honesta y enfrentaste el problema en lugar de hacer esto?» Laura lo miró, llena de remordimientos, pero también con una determinación que sorprendió a Ricardo. «¿Crees que no lo intenté?», replicó ella con la voz quebrada pero decidida. «Traté de hablar contigo tantas veces, pero nunca estabas dispuesto a escucharme. Siempre estabas más ocupado con tu trabajo, tus reuniones, tus proyectos. Empecé a sentirme sola en esta relación, como si ya no fuera parte de tu vida». Él respiró profundamente, tratando de calmarse. Quizás había algo de verdad en lo que ella decía, pero eso no aliviaba el dolor de la traición. La miró fijamente y dijo, con una mezcla de amargura y tristeza: «¿Y pensaste que la solución era buscar a otro hombre? ¿Es esa la respuesta que encontraste?». Laura bajó la mirada, como si no tuviera fuerzas para sostener su propio peso. La culpa la invadía, y sus palabras parecían surgir de un lugar muy profundo. «No fue planeado, Ricardo. Solo sucedió. No estoy tratando de justificarme, y sé que te he herido de una manera imperdonable, pero sentía un vacío tan grande, y en ese momento, él estaba ahí para escucharme. Me hizo sentir que yo importaba». La confesión cayó sobre Ricardo como un cubo de agua helada. Esa última frase, «me hizo sentir que yo importaba», resonaba en su mente como una sentencia final. ¿Había realmente sido él el causante de este vacío en su relación? ¿Había descuidado tanto a Laura que ella sintió la necesidad de buscar consuelo en otro? El silencio se hizo más pesado entre los dos, y Ricardo, con la voz apenas audible, dijo: «No puedo seguir escuchando esto, Laura. Necesito tiempo y distancia». Laura lo miró, asintiendo con resignación. Era evidente que había esperado ese tipo de respuesta, aunque no por eso dolía menos. «Entiendo», dijo con una tristeza que parecía infinita. «Me quedaré en casa de una amiga por unos días, si eso es lo que necesitas». Él simplemente asintió, incapaz de mirarla mientras tomaba su bolso, y se dirigía hacia la puerta. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía, dejándolo en una soledad abrumadora. Esa noche, Ricardo no durmió. Sus pensamientos lo atormentaban, y el dolor lo mantenía despierto. La traición lo había quebrado, pero también lo obligaba a enfrentar sus propias fallas en su relación. Era cierto que con el paso de los años se había sumergido en su carrera, creyendo que eso le brindaría la estabilidad y el futuro que ambos deseaban, pero ¿había olvidado lo más importante en el proceso? Días después, sin embargo, algo cambió. Laura comenzó a enviarle mensajes, pidiéndole que se encontraran para hablar y buscando explicarse aún más. Al principio, él los ignoró, pero poco a poco comenzó a responder. Aunque su dolor seguía latente, una parte de él quería encontrar una forma de entender lo sucedido. Finalmente acordaron verse en una cafetería cercana.
Ricardo llegó temprano, nervioso, y se sentó en una mesa al fondo, alejado de la mirada de los demás. Cuando Laura entró, él apenas pudo mirarla. Ella se veía igual que siempre, pero ahora parecía más frágil, como si estuviera soportando un peso que la consumía por dentro. Se sentaron en silencio, ambos titubeando con las palabras que querían decir. Laura fue la primera en romper el silencio. Ricardo, he estado pensando mucho en todo esto. Me siento terriblemente culpable, y no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Él asintió, su voz cansada y tranquila. Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, Laura. Yo también he estado reflexionando sobre cómo fallé en nuestra relación. Pero esto es algo que no sé si podré superar. La confianza que teníamos ya no está. Ella lo miró con tristeza y lágrimas en los ojos. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría. Haría todo de forma diferente. Ricardo dejó escapar un suspiro profundo, y en ese momento se dio cuenta de que aún sentía algo por ella, algo más allá del dolor y la traición. Había un vínculo, una historia que compartían, y que por más heridas que tuvieran, no podían borrar, pero al mismo tiempo, sabía que la decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo se quedó en silencio, dejando que las palabras de Laura flotaran en el aire. Podía ver el dolor en sus ojos, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la traición como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Había una parte de él que quería perdonarla, encontrar alguna forma de salvar los restos de su matrimonio, pero la otra parte, la que aún ardía de rabia y decepción, no se lo permitía. Finalmente, con la voz rota y el corazón hecho pedazos, Ricardo rompió el silencio. Laura, no puedo negar que todavía siento algo por ti, dijo con la voz temblorosa. Pero no sé si puedo volver a confiar en ti. La confianza es lo único que nos mantenía unidos, y ahora no queda nada de ella. Laura asintió lentamente, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Lo entiendo, Ricardo, y no espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quiero que sepas que estoy arrepentida, profundamente arrepentida. Me doy cuenta de que cometí un error irreparable, pero también me he dado cuenta de cuánto te amo y cuánto extraño nuestra vida juntos. Ricardo cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Sabía que esta conversación no era el final, sino un comienzo complicado y lleno de dolor. Tenía claro que necesitaría tiempo, mucho tiempo para sanar, y que tal vez esa sanación no llegaría nunca. Tal vez necesitemos tiempos separados para entender qué queremos realmente, Laura. Sus palabras eran frías, pero también llenas de una sinceridad desgarradora. Si algo queda entre nosotros, solo podremos descubrirlo con distancia. Laura asintió, con lágrimas que corrían por sus mejillas. Te daré el espacio que necesitas. Yo también necesito entender cómo fue que todo se desmoronó de esta manera, respondió. Su voz apenas un susurro. Sabía que estaba perdiendo al hombre que amaba, y que tal vez era demasiado tarde para arreglar las cosas. Ambos se quedaron en la cafetería durante un rato, en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido. Finalmente, Laura se levantó, y sin decir una palabra más, se dirigió a la salida. Ricardo la vio irse, sintiendo una mezcla de vacío y alivio al mismo tiempo. Sabía que no era una despedida definitiva, pero era el final de lo que alguna vez habían sido. Durante los días que siguieron, Ricardo trató de reconstruir su vida, de encontrar sentido a la rutina sin la presencia constante de Laura. Se enfocó en su trabajo y en sus amigos, buscando distraerse del dolor que aún lo atormentaba. Pero en los momentos de soledad, cuando el silencio era abrumador, los recuerdos volvían a acecharlo, y la imagen de Laura besando a aquel hombre desconocido se colaba en su mente, como una herida que nunca sanaba. Pasaron semanas, luego meses.
Laura respetó la distancia que Ricardo le había pedido, y aunque en algún momento ambos habían considerado una reconciliación, la realidad era que el tiempo había creado una barrera entre ellos. Cada uno intentaba sanar a su manera, buscando sentido a lo que quedaba de sus vidas. Una tarde, mientras revisaba su correo, Ricardo encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubrió una carta de Laura. Al leerla, sintió que sus palabras atravesaban el tiempo y la distancia, como un eco de lo que alguna vez fueron. Ricardo, sé que nada de lo que diga puede borrar el daño que te causé, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de mis errores. He aprendido, tal vez demasiado tarde, lo que realmente significas para mí y lo que he perdido por mi propia debilidad. No espero que esto sea una excusa ni un intento de reconciliación. Solo quiero que sepas que he cambiado, que me he esforzado en entender mis errores y en convertirme en una mejor persona. Si alguna vez decides que podemos hablar, aquí estaré. No para revivir lo que tuvimos, sino para cerrar este capítulo con la paz que ambos merecemos. Con amor, Laura. Ricardo sostuvo la carta en sus manos, sin saber exactamente qué hacer con esos sentimientos encontrados. Había aprendido a vivir con el dolor, pero la presencia de Laura en su vida era una sombra que aún no se desvanecía por completo. Sabía que tal vez nunca volverían a estar juntos, pero esta carta, esta última muestra de arrepentimiento, le daba algo que necesitaba: cierre. Con el tiempo, Ricardo aprendió a perdonar. No solo a Laura, sino también a sí mismo. Comprendió que ambos habían fallado de alguna manera, y que la vida les había dado una dura lección. No volvieron a verse, pero en su interior, él había encontrado la paz para seguir adelante, con una nueva perspectiva sobre el amor, la traición y el perdón. Con el paso de los meses, Ricardo intentó reconstruir su vida desde cero. Se inscribió en nuevas actividades, retomó pasatiempos que había dejado de lado durante años, y, poco a poco, comenzó a encontrar pequeñas alegrías que lo ayudaban a olvidar el dolor. Empezó a conectarse más con su familia y sus amigos, personas a las que había dejado de ver con frecuencia mientras estuvo inmerso en su relación con Laura. Estos cambios, aunque pequeños, le dieron una paz y un equilibrio que hacía tiempo no sentía. El tiempo seguía su curso, y una noche, mientras organizaba algunos papeles, Ricardo encontró una fotografía antigua de él y Laura en su primer viaje juntos. Recordó la felicidad en sus rostros, la emoción de descubrir nuevos lugares y la ilusión de un futuro juntos que parecía inquebrantable en ese entonces. No pudo evitar una sonrisa melancólica, pero esta vez, el recuerdo no le dolió de la misma manera. Había logrado sanar lo suficiente como para recordar esos momentos sin sentir la angustia de antes. Sin embargo, un año después del día en que descubrió la traición de Laura, Ricardo recibió una llamada que sacudió la paz que había construido con tanto esfuerzo. Era de una amiga en común que le informaba que Laura había sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un accidente de tránsito. Ricardo quedó en shock y, sin pensarlo dos veces, se dirigió al hospital. Al llegar, preguntó por ella en la recepción y fue guiado a una sala de espera en la que otras personas aguardaban noticias. No pasó mucho tiempo hasta que un médico salió y, con un tono serio, informó que Laura se encontraba estable, pero que sus heridas eran graves y necesitaría una larga recuperación. Al escucharlo, Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Después de obtener el permiso del personal, se dirigió a la habitación donde ella descansaba. Laura estaba inconsciente, conectada a una serie de máquinas que monitoreaban sus signos vitales, y sus manos, siempre elegantes, ahora parecían frágiles. Ricardo se acercó lentamente y tomó una de sus manos, recordando todos los momentos buenos y malos que compartieron. En ese instante, comprendió que, a pesar de todo lo sucedido, una parte de él siempre le tendría un cariño profundo. Pasaron las semanas y, contra todo pronóstico, Ricardo siguió visitando a Laura en el hospital. A medida que su condición mejoraba, ambos comenzaron a hablar, a sanar no solo las heridas físicas de ella,
sino también las emocionales que ambos habían acumulado. Laura, con una sinceridad que no había mostrado antes, le agradeció por estar ahí y se disculpó nuevamente, esta vez desde una vulnerabilidad y una honestidad que Ricardo nunca había visto en ella. Con cada visita, Ricardo se dio cuenta de que, aunque el amor que alguna vez sintió por ella había cambiado, había una parte de él que nunca dejaría de preocuparse por su bienestar. Laura, en su estado de recuperación, parecía haber renacido de sus propias cenizas. Le confesó a Ricardo que el accidente le había dado una nueva perspectiva y que, tras pasar por todo, había decidido hacer las paces consigo misma y con él, sin esperar nada a cambio. Los meses siguieron y Laura fue dada de alta. Su recuperación era lenta, pero su actitud había cambiado por completo. Comenzó a dedicarse al voluntariado y a ayudar a otros, encontrando un propósito nuevo y diferente. Ricardo, por su parte, también continuó su vida, pero ambos permanecieron en contacto, manteniendo una amistad basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Un día, mientras ambos compartían un café, Laura miró a Ricardo con una sonrisa tranquila y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, ni siquiera cuando yo misma lo hice. Has sido mi salvación, Ricardo, y aunque ya no estamos juntos, no sé cómo habré podido salir adelante sin tu apoyo». Ricardo la miró y con una sonrisa serena le respondió: «Ambos hemos cambiado, Laura. Hemos aprendido de nuestros errores y hemos crecido. Y aunque el pasado nunca se podrá borrar, hoy puedo decir que te he perdonado. Tal vez siempre quedará una herida, pero gracias a eso, he aprendido a ser mejor persona». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. Sabían que sus caminos seguirían siendo distintos, pero el dolor que alguna vez compartieron les había dado una perspectiva que los unía de una forma distinta. Habían encontrado la paz que tanto buscaban, y aunque nunca volverían a ser lo que fueron, estaban en paz con el pasado y abiertos a lo que el futuro les deparara. Con una última sonrisa, se despidieron y siguieron sus respectivos caminos, sabiendo que, a pesar de todo, habían encontrado en el perdón la verdadera liberación.